gracias por vuestra asistencia. Son unas fechas complicadas, hay un montón de gente de congresos y la verdad uno no sabe si en septiembre es una fecha buena para hacer los altares o no, pero me da pena también porque además los edafólogos, como decía Elvira, están casi todos de congreso, con lo cual es un poco una cosa curiosa, ¿no? Pero todos los grupos de Maribel están todos en Oporto también, entonces bueno, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, lo importante es que retomamos las actividades de Bioredes, los altares, como siempre, vamos a hacer un altar primer viernes de cada mes. Este mes no, porque como tenemos las vacaciones, lo hemos retrasado al segundo viernes, y hoy pues tenemos iba a decir una persona de un enorme prestigio internacional, como es Felipe Macías, que no lo va a presentar yo, que lo va a presentar Elvira, porque efectivamente es su discípula y además tiene un conocimiento mucho mejor de lo que es su currículum. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos y a todas, y bueno, bienvenidos a este primer Santario Científico que inaugura el curso 2019-2020. Para ello contamos con Felipe Macías Vázquez, él es catedrático emérito del Departamento de Grafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, pues cuando Paulino me invitó, me dijo: Elvira, ¿presentas tú a Felipe? Y digo yo, hombre, ¿cómo no? Además, Felipe tiene cierto vínculo también con este campus, siempre que lo llamamos, la verdad, deja cualquier cosa y viene, aunque se pierda por el camino y la verdad es que él dio clases incluso en la antigua Facultad de Ciencias, ahí en Geología creo que era. También fue director comisario de la Escuela de Agrónomos cuando se implantó aquí en el campus por primera vez, por lo cual estuvo recopilando, buscando gente por España, agrónomos que no había aquí, incluso para dar clases, etc. Y hizo ahí una labor. Y también siempre que hubo algún curso que teníamos de posgrado de gestión de residuos, pues siempre venía, ¿no? Entonces ya tiene un cierto vínculo con el campus de Lugo y tiene aquí mucha gente que lógicamente se lo queremos un montón. Entonces para mí presentarlo pues es un placer, es un honor, porque realmente fue profesor mío en la carrera, también fue mi director de tesis. Realmente cambió un poco el rumbo de mi vida, esto él seguramente nunca no se lo ocurriría, pero eso lo digo ya en alto, ya que está de mérito y ya jubilado, ¿no? Muy mayor. Ahora eso puedo decir. Porque bueno, yo realmente me dedicaba a otras cosas en biología, mi pasión eran las algas y ya estaba haciendo yo la tesina en quinto en ese tema. Y él, cuando nos hacía una entrevista a final de curso en su edafología aplicada, y me dijo: bueno, mira, ya sé que estás en otro departamento, pero bueno, que tienes las puertas abiertas, ¿no? Entonces me metí un lío tremendo, estuve una semana pasándolo mal, decidí, porque me encantaba la grafología, todos la descubrimos en cuarto, no sabíamos ni lo que era un suelo, ni la importancia que tenía, lógicamente, y al final me decanté por irme para la grafología. Esa tesis que hice con él pues me abrió puertas para estar aquí en el campus de Lugo de profesora en una escuela de ingeniería y además impartiendo una asignatura de agronomía, ¿no? Y esa pasión que él tenía como docente, porque yo siempre digo, para mí fue el mejor profesor, yo diría el mejor profesor del mundo, pero vamos a decir el mejor profesor de mi mundo. Es muy buen comunicador, lo veréis, lo vais a poder comprobar ahora, los que no lo conozcáis. Lo vive siempre todo con mucha pasión, a veces tanto que se mete en polémicas y lo veréis por ahí incluso en los periódicos, pero bueno, tampoco tiene problema con debatir con quien no piensa como él, ¿no? Y también aquí es bueno que también salgan cosas, ¿no? en el debate después. Por hablar de su currículum, bueno, es muy extenso, currículum catedrático, más de 30 tesis esparcidas por ahí, además por distintas partes del mundo, muchos proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Pero yo querría destacar algunas cuestiones, ¿no? Él fue un catedrático muy joven, de estos que tenían que ir a competir a Madrid con todo lo que había en aquel momento en España, que fue uno de los creadores de la unidad de grafología en la Facultad de Biología, deriva de la escuela del padre de la grafología de Galicia, Francisco Guitián. Entonces, esa gente, la que salía de esa Facultad de Farmacia, que había recibido las clases y la formación de Francisco Guitián, lógicamente era un sello de calidad, ¿no? Entonces, Felipe, voy a citar los nombres porque son pocos, entonces también es una forma de ponerlo en alto, junto con dos profesores de geología, Carlota y Tito Carballas, con Eduardo García Rodeja o con Rosa Calvo, formaron la unidad de biología. Empezaron con muy pocos medios. Recuerdo que había muchos tesinandos haciendo a la vez, compañeros míos,
la tesina con ellos y teníamos una única máquina de escribir para todos, no había ordenadores en aquel momento, trabajamos de noche para poder redactar y pasarlo a limpio las cosas, teníamos que economizar en el agua destilada porque había la justita para lavar el material, teníamos que contar los embudos o los botes de boca ancha para hacer el fósforo disponible. Es decir, había pocos medios materiales, pero había pues mucha ilusión, mucho conocimiento y sobre todo mucha visión, yo diría, ¿no? Porque así como ahora seguimos diciendo, 35 años después, tenemos que potenciar la internacionalización en la universidad, tenemos que potenciar la transferencia, pues para nosotros aquello ni nos dábamos cuenta, era natural en el departamento, ¿no? Porque Felipe en esos momentos ya era muy joven, un investigador muy reconocido a nivel internacional, supongo que sobre todo en biogeoquímica, y entonces por allí pues venían profesores de Wageningen, de distintas partes de Francia, de Canadá, y para nosotros era lo natural escuchar charlas de estos señores y que después además él nos mandaba formar, cada uno según el tema en el que trabajaba, pues a un sitio u otro, ¿no? Entonces realmente esa visión de la internacionalización pues ya era algo inherente pues, en un departamento universitario, ¿no? Y después otra cuestión, la transferencia. La transferencia también era algo que siempre estaba en el medio, es decir, había investigación básica hiper necesaria, pero también había pues, el asesoramiento al agricultor, en mi caso, porque era la única que hacía una tesis que tenía algo que ver con la agronomía y que cuando iba a coger una muestra de suelo o de agua de riego, pues ya les asesoraba de cómo tenían que abonar, por ejemplo, en lo que sabía en aquel momento yo, ¿no? Pero bueno, en principio ya estaba yo haciendo incluso transferencia desde el primer momento, ¿no? Y lo mismo ellos, sobre todo en la restauración de minas, en cuestiones ambientales, etcétera, trabajando con empresas, ¿no? Que a veces incluso estaba mal visto, porque parece que estás vendido a las empresas cuando realmente lo que estabas era haciendo un trabajo científico para dar un servicio, ¿no? No te estabas vendiendo. Bueno, eso ya digo que genera mucha polémica todavía hoy. Pero bueno, que en ese sentido digo que estaba en un departamento con mucha visión de futuro y que creo que precisamente todas las cuestiones que fueron saliendo de allí, la gente que se fue formando, lleva un poco el sello, ¿no? Este sello que inició Felipe y sus compañeros y que, bueno, que todos agradecemos, ¿no? Haber estado ahí. Me parece que fue un lujo. Por otro lado, pues bueno, nos va a hablar de un tema que yo ya conozco, ¿no? De oírlo más veces, aunque siempre hay novedades. Yo no me canso nunca de escuchar a Felipe, porque aunque escuche estos temas de los que va a hablar, los tecnosoles, pues la verdad es que siempre hay una novedad. De un mes a otro yo creo que hay una novedad. Viaja muchísimo y sobre todo me voy a fijar en esa última frase de la presentación Economía Circular y Gestión de Residuos, las enseñanzas de la biosfera. A mí me parece que una cosa muy bonita que lleva haciendo durante décadas es aprender de la naturaleza, aprender de los suelos, ¿no? Entonces, en los últimos años, que se lo puedo permitir, viaja mucho por distintos países del mundo, observa procesos particulares que tienen determinados suelos, que tanto puede ser un suelo de la Capelada como un suelo brasileño o un suelo de China, y esos procesos y esos componentes y esos procesos que forman ese suelo, que dan lugar a esas características específicas de ese suelo, luego le permiten, con un conocimiento muy profundo, elaborar suelos artificiales y suelos a la carta, que ya lo va a explicar él, entonces no voy a detallar yo más, ¿no? Entonces a mí me parece una cosa extraordinaria y una cosa que, bueno, realmente sería lo natural. Vamos a observar lo que hace la naturaleza, vamos a aprender de la naturaleza y luego vamos a intentar aplicarlo, ¿no? Y yo creo que esa es la labor que hace desde siempre, yo creo, pero que incluso ahora es más visible. Ahora hablamos de economía circular y gestión de residuos, esto podemos decir que votar Esther Conaleira, ¿no? Pero, es decir, que lo lleva haciendo el hombre mucho tiempo y ahora lo nombramos de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, os dejo con él, no me estoy enrollando demasiado, y nada, un placer que estés aquí, Felipe, y adelante, que os guste. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas, como se dice ahora, y casi podía dejar a Elvira que porque realmente lo hace muy bien y sabe prácticamente todo lo que voy a decir, o sea, no hay ningún problema. Sigue para como tenemos poco tiempo, y yo lo que quiero es que haya un poco de debate, me cortáis en cualquier momento, nos cambiamos de rumbo en cualquier momento que digáis, a cualquier solicitud vuestra. Pero vamos ya a entrar en materia. En primer lugar, ¿qué es la economía circular, ¿no? Sabéis que en este momento hay toda una visión mundial, y sobre todo europea, en donde se ha dado cuenta que nuestra sociedad es una despilfarradora de recursos enviados en forma de residuo a una especie de cementerios que se llaman los vertederos, o
que se llaman los sistemas de gestión de residuos tradicionales, una incineración u otro tipo de cualquiera de gestión. Entonces, en esa economía se ha dado cuenta Europa de que no tiene recursos. El Parlamento Europeo en el año 2011, en diciembre del 2011, se dio cuenta que el 80% de las materias primas del mundo, absolutamente imprescindibles para nuestra economía y para el desarrollo de nuestra tecnología, estaban en manos de China, y el 20%, el 10%, estaban en manos de países que tenían unas enormes dificultades de estabilidad. Continuas revoluciones, continuas guerras, enfrentamientos tribales dentro de los sistemas, y de repente el Parlamento Europeo, parece que de repente, se dio cuenta de que necesitábamos determinadas materias primas si queríamos mantener nuestra industria tecnológica, nuestra capacidad tecnológica. Europa hoy vive fundamentalmente de tecnología, pero la mayor parte de la tecnología, por ejemplo la tecnología de las tierras raras, que era francesa, que estaba en Toulouse, pues hoy no está en Toulouse, hoy está en Jiangsu, hoy está en Beijing, hoy está en Shanghai, pero no hay ningún otro lugar de tecnología de tierras raras que esté fuera de China en este momento. Y el Parlamento Europeo dijo que necesitaríamos 15 años, al menos, para volver a recuperar esa tecnología y volver otra vez a estar aquí. Con lo cual, nos encontramos en un mundo en donde tenemos mucha tecnología, pero a lo mejor no tenemos con qué hacerla. Bien, ese es uno de los primeros retos importantes. En segundo lugar, estamos viviendo un mundo realmente complejo en muchos aspectos, de tal manera que hablamos pues, de conceptos como sostenibilidad, hablamos de conceptos como durabilidad, pero realmente la mayor parte de las cosas es hacer y tirar. Hacer y tirar. Decíamos que esa era la definición. Yo soy químico, de origen, renegado, por supuesto, renegado químico, pero en química la definíamos como hacer, deshacer y tirar por el váter. La química era eso, realmente. Bien, que entiendo que hay algo más, pero evidentemente también está claro que nosotros hacemos esa situación de desestabilizar los sistemas. Incluso muchos de los materiales que buscamos no los buscamos aplicando el conocimiento científico, sino que los aplicamos o los hacemos muchas veces buscando el máximo de beneficio en el menor tiempo posible. Eso a lo que conduce es a una cosa que se llama la expoliación, el expolio. Pero sin embargo, tenemos tecnología y tenemos conocimientos y tenemos ciencia para poder hacerlo mejor. Por tanto, entonces, de alguna manera, como alguien decía, planifica. Y si planificas, ¿qué es la planificación? Planificación, decía, es poner el conocimiento en acción. Un conocimiento que no está en acción es un conocimiento limitado. Esto me lo enseñó a mí don Francisco Guitián Ojea, una persona que fue el fundador de la Escuela de Afología. Como él decía, era doctor 2 veces para mejor servir a Galicia. Había sido doctor en química y doctor en farmacia. Y como él mismo decía también, no hay nada mejor que resolver los problemas de las empresas y de las industrias, porque es ahí donde trabaja la gente y donde se generan los beneficios. Investigar puro, que era la torre de marfil universitaria de los años 70, a don Francisco le parecía una herejía. Si el conocimiento no se aplicaba, ese conocimiento era enciclopédico, valía para una repisa y podía servir muy bonito, pero había que aplicarlo. Bien, con esa filosofía nos hemos formado muchos con don Francisco, y precisamente como don Francisco inicialmente, pues hemos parecido lo mismo. Aquellos que dicen que la universidad tiene que ser pura, interna y cerrada, pues no nos quieren. Y nosotros decimos que nos da igual, porque nuestro objetivo fundamental está en servir a Galicia o servir de alguna manera a la sociedad humana. Bien, entonces tenemos que optimizar el uso de la materia y la energía y de todos los procesos mineros, metalúrgicos, investigar y conocer perfectamente el medio ambiente, pero no solamente por el medio ambiente en sí, sino por el medio ambiente como sujeto de acción, como miembro de un sistema integral, de un sistema en el que el hombre, porque hemos llegado así a esta especie, y digo el hombre en genérico, el hombre, hemos llegado a ser ya tan decisivos que somos un factor de formación de lo que es toda la biosfera. Bien, de alguna manera entonces,
siguiendo con este concepto, la economía circular se encuentra con estos retos. Los retos que ha pasado la FAO, la UNESCO, para el año 2050, pero que son de hoy. Dar de comer y suministrar calidad de vida a 9.000 millones de personas. Tela. La FAO calcula que tenemos que poner en funcionamiento un 20% más de tierras que hoy no son cultivables para ponerlas en funcionamiento productivo. ¿Eso qué significa? Pues evidentemente una serie de distensiones, porque las transformaciones que obliga pueden hacer modificar determinados sistemas. ¿Cómo tenemos que abordar esto? ¿Destruyendo absolutamente todo? No. Tratando de conciliar. La única manera es conciliar entre las necesidades humanas y el respeto que se debe a todos los sistemas. La conservación en exclusiva, lo único que se podría conseguir, la única manera de conseguirlo, es que la especie humana desaparezca. Solo si la especie humana desaparece del planeta, podemos hacer que el sistema quede exclusivamente regido por las fuerzas naturales. Pero no nos engañemos, las fuerzas naturales no son conservacionistas. Las fuerzas naturales son cambiantes, el mundo es cambiante, la naturaleza es cambiante. Y si hay algo que tiene la naturaleza es que está continuamente reciclando, reproduciendo, modificando, cambiando. Un bosque se tiene que convertir en un desierto se ha convertido a lo largo de la historia de la Tierra, se ha convertido en un vergel y se ha convertido de nuevo en desierto. Pensemos en el Sáhara. Hace 15.000 años el Sáhara era el lugar donde llovía y donde había una vegetación herbácea, y hoy tenemos un desierto. Claro, podemos pensar como Chateaubriand, que decía aquello de los bosques preceden a los pueblos, los desiertos les siguen. Es decir, que los hombres tenemos tal capacidad destructiva que los desiertos los hemos creado nosotros. No es verdad. De nuevo, no es verdad. Una parte de los desiertos los hemos creado nosotros, pero otra parte de los desiertos los ha generado el cambio natural, el cambio climático natural, que ha existido toda la vida. Eso que se dice ahora, el cambio climático, desde mi punto de vista, es erróneo. El cambio climático ha existido los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra. Lo que tenemos ahora es un forzamiento climático antropocénico. Forzamos climáticamente por medio de actuaciones humanas y podemos generar modificaciones mayores de las que se producirían por causas naturales. Bien, tenemos que conservar la biodiversidad y las condiciones ambientales sin frenar excesivamente el desarrollo humano, es decir, llegar a un pacto. La sociedad humana tiene que pactar con la naturaleza, tiene que pactar para conservarse y al mismo tiempo poder desarrollarse, hasta que, también como sueñan los soñadores de ciencia ficción, y ahí sí que me apunto a la ciencia ficción, hasta que podamos salir de aquí y colonizar otros mundos, ¿no? Bien, de alguna manera tenemos que también ralentizar el forzamiento climático, mitigar las huellas antrópicas. Tenemos que conseguir una mejor distribución de los recursos, evitando el riesgo de carencias o dependientes de materias primas básicas en todo el mundo, no solamente en las sociedades europeas. Tenemos que conseguir que haya una calidad y cantidad en la distribución del agua. Las grandes megalópolis tenemos que organizarlas. Ciencia ficción, Asimov ideó un mundo futuro, que sería el equivalente de la Tierra, que se llamaba el planeta Trantor. Y en el planeta Trantor todos los suelos eran artificiales. Solo había un pequeño jardín de unos metros cuadrados, que era el jardín del emperador, que tenía suelo natural. Bien, ese mundo va a llegar. Basta con que pensemos en todo lo que son las grandes megalópolis del mundo, de esas ciudades de 20 millones de habitantes, o toda la banana azul de europea, donde nos coge exactamente, que prácticamente está toda hormigonada. Y de ahí vienen después que se haya roto el ciclo del agua y que vengan toda la serie de inundaciones en cuanto hay una lluvia un poquito natural, pero un poquito forzada. Estamos viendo todos estos días las lluvias de las gotas frías españolas del Mediterráneo, esas danas de las que nos hablan ahora, y efectivamente es una ruptura de no conservar los ritmos naturales del suelo, porque si el suelo fuese poroso en todos los lugares, entraría, se distribuiría y no tendría ese problema de acumulación en determinados lugares y de arrase, por así decir,
de las posibilidades urbanas. Tenemos también el problema de la degradación y la contaminación de suelos. Si tenemos aún encima que conseguir más de un 20% de suelos cultivables y los que tenemos los contaminamos, pues mal vamos. Luego tenemos que descontaminar. Y tenemos que recuperar suelos degradados. Tendremos que producir en el Sáhara. Uno de mis trabajos que se va a iniciar en el próximo mes es precisamente tratar de hacer suelos artificiales en Fosbucrá, para el desierto. Entonces, efectivamente, y eso no está reñido con que al mismo tiempo con Antonio Rieiro pues nos vayamos a dedicar a la conservación de la Centaurea ultrae. Se pueden hacer las dos cosas. No hay ningún problema. Bien, al mismo tiempo tenemos que hagamos el problema de los elementos escasos. ¿Qué hacemos con todos esos elementos escasos? Antes, la historia de la Tierra se decía la edad del bronce, la edad del hierro, podemos decir que la edad del aluminio, pero es que hoy es la edad de la tabla periódica. Hoy, con que cojamos un móvil, pues tenemos 30, 40 elementos químicos metidos ahí. Y el futuro es eso, tener que utilizar los 100 y pico elementos de la tabla periódica. Y al mismo tiempo saber que muchos de ellos son escasísimos. Por ejemplo, litio. Por ejemplo, litio, uno de los claves para el futuro desarrollo de la humanidad y uno de los elementos más escasos no solamente en la Tierra, sino en el universo, porque como es el 3 y la serie de fusión va del 1 al 2, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, el 3 queda en el medio y es escaso en todo el universo. Bien, de alguna manera entonces vemos que tenemos los elementos escasos y tenemos las plagas y las enfermedades y tenemos el enorme incremento en la producción de residuos y sus consecuencias como eutrofización, contaminación, etc. ¿Y ante todo eso qué? Pues yo siempre digo que ante todo eso, esperanza e ilusión por el conocimiento científico. Y para mí el gran conocimiento científico pues, lo representa Vladimir Ivanovich Vernadsky, un científico del siglo XIX-XX, ruso, amigo de Dokuchaev, alumno de Dokuchaev, el fundador de la ciencia del suelo, y el primer autor de un nombre que todos hoy conocemos, biosfera, y el primer director del Instituto de Biogeoquímica de Moscú, el instituto más famoso en donde se han generado la mayor parte de los conceptos sobre la biosfera, que luego los ecólogos, Margalef, etcétera, etcétera, pues de alguna manera han ido ampliando en diferentes caminos. Todo lo que se mueve en la biosfera es un ciclo continuo. El ciclo geoquímico de la materia, de las rocas, que se une con el ciclo que está en superficie, generando un conjunto que sería el ciclo biogeoquímico. Si nos fijamos en las leyes del ciclo biogeoquímico, entiendo que se pueden hacer muchas cosas. Vernadsky decía que el modelo de la biosfera era que la biosfera lo reciclaba todo. Todo. La biosfera no entiende de residuos, le vale todo. Lo colocará en un sitio o en otro, de una forma o de otra, lo cambiará de forma, pero claro, se encuentra con un problema, y es que los átomos, una vez creados, son indestructibles. Para destruir un átomo tenemos que volver a meterlo dentro de un horno nuclear, de una estrella. Luego, por tanto, mientras no vuelva a una estrella, es indestructible. Lo único que puede hacer, por tanto, no podemos destruirlo. Podemos cambiarlos de sitio, de forma, de contenido, de, si quieres, de distribución espacial. Pero no podemos destruirlos. Bien, ese concepto, efectivamente, de alguna manera no solamente se entiende a través de la biosfera. Si miramos a alguien, como decía, una visión poética del universo, la de Carl Sagan decía que todo era polvo de estrellas, residuos de estrellas. Con los residuos de estrellas hemos hecho átomos, el universo ha hecho átomos. Con los átomos hemos hecho moléculas, con las moléculas hemos hecho estrellas. Y con todo eso hemos creado la tabla periódica, que cumple 100 años. 100 años de tabla periódica, 100 años de conocimiento realmente espectacular en ese sentido. Bien, y por supuesto hay una máxima que también se tiene, pero como un ideal, hacia el residuo cero. ¿Cuál es la mejor manera de que haya residuo cero? Pues que eliminemos la palabra residuo. No hay residuo,
Si no hay residuos, no hay. Lo que hay son materiales. Lo que hay son materiales. Y como decía Lisboa, en su famosa presentación del Congreso de Lisboa, Lisboa de la Organización Mundial de Residuos, en 2009, decía, y dijo la definición, el residuo no existe. Lo que existe son materiales que están en el lugar inadecuado o en la forma inadecuada. Pero claro, nos encontramos con que al mismo tiempo tenemos administraciones que gestionan residuos. Y los gestores de residuos no quieren dejar que deje de existir la palabra residuo. Desaparecería su función. Bien, entonces nos encontramos con que la economía circular parece que viene a romper ese nudo gordiano. Ahora Europa se ha dado cuenta que efectivamente un residuo podemos seguir llamándole residuo, pero que lo tenemos que contemplar en su valor, en su capacidad de valorizarlo, en su capacidad de que valga para otra cosa. Y no como algo a desprenderse de él, a olvidarlo, a enterrarlo y a que desaparezca de mi vista cuanto antes. El residuo en la economía circular es un nuevo material para trabajar, como una materia prima, exactamente igual que una materia prima. Bien, tardaremos años, sobre todo por la resistencia férrea que tienen las administraciones que gestionan residuos y a cambiar de mentalidad. Pero cambiaremos, pero yo entiendo que lo haremos. Demasiados residuos y demasiada materia orgánica en los residuos. Bien, desde un punto de vista biogeoquímico, Bernatsky decía, y ya lo decía, que toda la materia orgánica tenía que estar dentro del ciclo de la vida, dentro del ciclo biológico. Es decir, llevar materia orgánica a vertederos, como lo hacemos actualmente, pues es un desatino. Un desatino porque allí va a producir la mitad del carbono, metano, la otra mitad CO2, y lo va a producir en menos de 10 años. Es decir, que en menos de 10 años pasamos todo hacia arriba, tanto CO2 como metano son gases de efecto invernadero, por tanto, forzamiento climático. Es decir, que la mayor parte de esas gestiones, en donde cada vez que llevamos una materia orgánica a gasificar y la mandamos arriba o la mandamos a un vertedero que al final gasifica, estamos cometiendo un desequilibrio claro de los equilibrios biogeoquímicos. Economía circular y sociedad de industria sostenible es algo a lo que ahora el sistema europeo tiende, quiere adaptarse a ese nuevo sistema. Hablamos ya desde hace tiempo, pero realmente la economía circular es la que hace la biosfera. Como vimos al principio, la naturaleza le vale todo, y lo recicla todo y lo vuelve a reutilizar todo. Luego, quien hace economía circular es la biosfera. ¿Por qué nos vale un residuo? Un residuo nos puede valer, en primer lugar, porque siempre está formado por átomos. Está formado por átomos y algunos de esos átomos nos sirven. Montones de residuos que mandamos a vertedero tienen elementos que luego buscamos con ahínco, haciendo perforaciones, haciendo minas, haciendo canteras, que si las reciclamos, al menos tendríamos que hacer menos canteras, menos minas. Luego, por tanto, es imbécil, por así decir, que yo envíe niobio, tántalo, molibdeno en residuos eléctricos, de aparatos eléctricos, a perderse, a que estén bloqueados en los cementerios y que luego habrá 10 minas de coltan en Zaire o que intente, como tenemos nosotros, la primera mina europea en Galicia de elementos del tipo del columbita tantalita, niobio tántalo, en Penouta. Es la primera mina que tenemos y se está tratando de abrir la segunda. Pero una gran parte del niobio y del tántalo se puede volver a reciclar a partir de muchas de las aplicaciones que tenemos. Trabajamos con el Centro de Valorización de Residuos de Portugal, en Guimarães, y uno de los trabajos que llevan a cabo bajo la dirección de muchos profesores es precisamente tratar de conseguir recuperar cuantos más metales pesados y cuantos más elementos de los residuos para que luego no tengamos que abrir tantas minas. Tendremos que abrir minas, tendremos que abrir canteras, porque no llegarán porque aumentan las demandas. Pero es evidente que serán menos si reciclamos bien. Presencia de elementos útiles, no son solamente los elementos raros, los útiles, también todos los elementos que sirven para la vida, es decir, los que llamamos los elementos biogénicos, el carbono, el nitrógeno, el fósforo,
el potasio, el magnesio, el azufre, el calcio, todos esos interesan para la alimentación de las plantas. Por tanto, entonces los necesitamos reciclar. ¿Por qué podemos enterrar toneladas y toneladas de fósforo con los residuos en un vertedero, cuando esa gran parte de fósforo es orgánica, vendría de maravilla como fósforo soluble a diferentes procesos de nutrición vegetal? Sobre todo en un mundo en donde los yacimientos de fósforo se están acabando. Yacimientos de fósforo con el 30% de fósforo como Fort Bucra o como Miami, están quedando prácticamente nada. Es el primer producto que se nos va a cambiar la metodología, no porque el fósforo desaparezca, no, es que no van a quedar minas con la ley del 30%. Y tendremos que acostumbrarnos a obtener el fósforo de materiales que tengan el 20, el 10 o el 5. Y ahí entran muchos residuos. Cualquier residuo de cenizas de biomasa, por ejemplo, tiene un 20% de fósforo. ¿Por qué vamos a tirar las cenizas de biomasa a cualquier lugar sin mejorarlas, sin valorizarlas? Porque si salieron del monte y se convirtieron en biomasa y llegaron a ENCE, se descortezó, se quemaron, se hicieron cenizas, ¿por qué no pueden volver a cerrar el ciclo al monte? Pues porque lo prohíbe una ley. Una ley humana que desde luego yo no encuentro sentido por ninguna parte, pero lo prohíbe. Bien, de alguna manera entonces vemos que los componentes útiles pueden ser porque sean metales pesados, pueden ser porque sean elementos nutritivos, pueden ser porque sean elementos que nos sirven para combatir toxicidades. Es decir, hay que estudiar absolutamente con rigor toda la composición que tenga un residuo. Y ya no solamente los elementos esos básicos, sino toda la tabla periódica. De nuevo, tenemos también componentes útiles. En muchos residuos hay arcillas, en muchos residuos hay arena, en muchos residuos hay carbonatos, en muchos residuos... Bueno, pues eso tiene, evidentemente, también un valor. No tenemos por qué llevarlos directamente a la destrucción, o al abandono, o al encapsulamiento. Y, por supuesto, los residuos tienen propiedades útiles. ¿Qué llamamos propiedad útil? Pues fíjate, yo tengo un problema de acidez en la mina de Touro, pues le añado un residuo alcalino y ayudo a neutralizar esa acidez. Es decir, que ese residuo, debido a su alcalinidad, es valorizable en un medio ácido, mientras que un ácido, como un ácido sulfúrico pobre, sería valorizable en un medio alcalino. Porque tenemos que llevarlos de manera separada, como dice la normativa, que no se pueden mezclar. ¿Cómo que no se van a poder mezclar? La naturaleza lo mezcla todo. Lo que no podremos hacer son mezclas que causen riesgos, que causen impactos, pero en principio, si podemos valorizar mezclando, ¿por qué no? Hay determinados tabús generados a lo largo del tiempo y que generan a su vez también después grupos interesados. Los gestores de residuos, por ejemplo, son un grupo interesado en que la palabra residuo siga existiendo y que la economía circular se dificulte. Bien, si seguimos eso, si tenemos esto claro, también tenemos muy claro cuáles son los objetivos actuales. Eliminarlo con garantía sanitaria, evitando molestias y vectores. Disminuir el volumen ocupado por los residuos llevándolo a los lugares controlados. Recuperar parcial o totalmente la energía del residuo. Recuperar nutrientes. Y evidentemente prevención, minimización, reutilización, lo que todos ya sabéis de la pirámide de buenas prácticas en la gestión de residuos. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es vertedero, fuente de metano, CO2 y óxidos de nitrógeno. Incineración, fuentes de CO2 y NOx en pocas horas. Y compostaje. Es mucho mejor que lo anterior. Pero el compostaje, en los 15 días donde se composta el material, pierde el 30% del nitrógeno y el 50% del carbono. Perdemos. Luego, por tanto, es importante eliminar esa pérdida. Pero también te pasa otra cosa, que el compost es muy fácilmente y muy interesante si lo valorizamos pronto a través del ciclo vegetativo, porque devuelve los nutrientes. Pero si no lo hacemos así, pues entonces en menos de 10 años se descompone y pasan todos los materiales a la atmósfera. Es decir, como dice el Panel Internacional de Cambio Climático, el compost no es carbono recalcitrante, ni el estiércol ni el compost. Son carbonos lábiles. Tenemos que utilizarlos rápidamente porque si no se descomponen, fermentan y van para arriba y hacen forzamiento climático. Claro, muchos de los compost que obtenemos son malos, son de bajísima calidad.
Por tanto, no los vamos a utilizar. Y se da la paradoja en muchas sociedades, en la nuestra, por ejemplo, en donde los compost acaban volviendo otra vez al ciclo de vertido o al ciclo de volver a hacer otro tipo de cosas. Con esto no quiero decir, y lo digo así para que insista, el compost es muchísimo mejor que todas las otras técnicas de gestión de residuos, pero no es la panacea que desde un punto de vista biogeoquímico. Bien, tenemos por tanto una serie de cuestiones que nos va a preocupar. Como veis aquí, del vertedero el 50% sale el metano, el compostaje pierdes el 50% de carbono en la elaboración, pierdes el 30% y al final tienes un carbono lábil. ¿Qué dice el Panel Internacional de Cambio Climático? Que para luchar contra el forzamiento climático necesitamos carbono recalcitrante. ¿Y a qué llama carbono recalcitrante el Panel Internacional de Cambio Climático? A todo aquel carbono que dure más de un siglo. Estiércol, menos. Cadáveres, compost, no. Carbono recalcitrante, prácticamente es lo que hace la naturaleza. Por ejemplo, antracita, hulla, lignito, son carbonos recalcitrantes. Y eso lo hace la naturaleza, lo hace la biosfera. ¿Cuándo hace carbono la biosfera? Pues cuando el sistema tiene mucho calor. Cuando tenemos un sistema con mucho calor y mucha humedad, se generan grandes evaporaciones y ciclos de agua, eso genera inmediatamente suelos encharcados, en esos suelos encharcados la materia orgánica se pudre en condiciones anaeróbicas, eso luego se cubre por sedimentos y se convierte en carbón. Es decir, el carbonífero, el mioceno, donde hemos formado la mayor parte de los carbones, el Cretácico, son periodos que forman carbón porque hacía mucho calor. Había forzamiento climático, pero no antropocénico. Había forzamiento climático natural. Se calcula que la temperatura media del Mioceno en Galicia era del orden de 21 grados de media. Estamos en 14. Y no había industria, ni había hombre en el Mioceno. Como mucho, algún prehomínido. Pero teníamos ese sistema, 21 grados de temperatura. Y en el Cretácico se calcula que la temperatura media de la Tierra era de 25 grados. Es decir, un enorme cambio con respecto a la situación actual de la temperatura media de la Tierra, pues andamos rozando los 14-15 grados. Es importante que tengamos efectivamente la visión de la biosfera en su conjunto a lo largo del tiempo. Si la visión que tenemos es la historia humana, estamos reduciendo el tiempo de las experiencias de la biosfera. La biosfera tiene 4.500 millones de años de antigüedad. Prácticamente las bacterias, los primeros organismos o extremófilos, en el año 4200, hace 4.200 millones de años, ya tenemos evidencias de fósiles en Australia, en Sudáfrica. 4.200 millones de historia de biosfera, que nos pueden dar muchas pautas para actuar, y no solamente con la visión corta de la especie humana, 10 millones en el mejor de los casos, y mucho menos de la historia humana, que serían 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años. Bien, para el sistema de residuos había un amigo mío catalán que decía que lo que hacíamos nosotros era el modelo cowboy. Es decir, que iba ese eslogan donde va a caballo el vaquero, iba comiendo un plátano y va tirando las cáscaras. Y el caballo va soltando excrementos. Bien, ese era el modelo cowboy de mi amigo catalán de gestión de residuos. Y añadía que a veces hacíamos otro, que era el enterrador. Cogíamos los residuos y los enterrábamos. Bien. Sin embargo, también está claro, el modelo más importante es el modelo, nos podemos acercar al modelo astronauta, algunas cosas las reciclamos, sí, pero no todas. Y ya mucho menos, como decía también mi amigo catalán, mucho menos nos acercamos al modelo Dune. El modelo Dune, si habéis visto la película, en el planeta Dune, totalmente seco, se destila los excrementos, se destila el agua de los muertos y se recupera absolutamente todos los elementos, sobre todo el fósforo de los muertos. Estamos muy lejos de eso, pero sin embargo son modelos que están ahí, evidentemente que podemos sacar de la ciencia ficción y llevarlo a un proceso de valorización biogeoquímica. Actualmente
las agencias que llevan los temas de gestión de residuos reconocen la valorización energética, pero no reconocen la valorización biogeoquímica. No lo entienden, porque está bastante claro que si tú reciclas elementos a través de la cadena trófica, como por ejemplo fósforo, calcio, etcétera, estás valorizando el residuo. Estás haciendo que esa ceniza de combustión vuelva otra vez a producir madera. Por tanto, una valorización. Por eso, hace años, esto lo he propuesto en el 2004, que exista la valorización biogeoquímica. Algunos países ya me han hecho caso. Por ejemplo, China. Curiosamente, uno nunca es profeta en su pueblo, ¿eh? Bien, de alguna manera, tenemos que la naturaleza aprendió que para ella no hay residuos, sino materia de recursos. Aprendió también que todo lo que hay es que tratar de llegar a la atenuación natural para combatir la contaminación. Pero la atenuación natural tiene un problema, y es que es lenta. Es eficiente, pero es lenta. Por ejemplo, esta semana estuve en Río Tinto, viendo la mina de Río Tinto, que está otra vez en explotación a un ritmo extraordinariamente elevado. Bien, podrías contar en el hueco de la Taja Nueva, pues 50 grandes bulldozers moviéndose al mismo tiempo. Bien, y sin embargo, evidentemente, si esa mina la dejásemos abandonada durante millones de años, la naturaleza la atenuaría el impacto. El problema está que el proceso natural, siendo eficiente, necesita largo tiempo. Y es ahí donde tiene que intervenir el trabajo humano. Tenemos que aprender los mecanismos naturales, porque son los que utiliza la naturaleza, pero buscando la mayor velocidad, buscando la mayor eficiencia. Es decir, que lo que la naturaleza podría tardar en hacer 10 millones de años, que seamos capaces de hacerlo pues en 10 meses, por ejemplo. Bien, el conocimiento se puede conseguir porque hay varias cosas que nos ha dado la química y la biogeoquímica. Una, la visión termodinámica, que nos dice hacia dónde tienen que ir todos los sistemas, y otro, la visión cinética. Podemos catalizar, acelerar, podemos buscar las reacciones más rápidas de las posibles en un sistema. ¿Tenemos tiempo? Sí. Para la Tierra tiempo hay de sobra. Dice, todas las catástrofes que podamos imaginar en este momento a la Tierra no se le afectarían. Diría, como decía Claude Allègre, un geoquímico muy famoso, no fue Nobel, porque no hay Nobel de Geoquímica, catedrático de la Universidad de París 6 y de la Universidad de Estrasburgo, y el fundador pues, de un montón de cosas en Francia, ministro de Medio Ambiente de Francia. Claude Allègre decía que cualquier daño que le podamos hacer a la especie humana para la Tierra sería como si un poro se abriese y soltase un poquito de agua. Poco. Es decir, que la Tierra tiene todo el tiempo del mundo. Lo que no tenemos tiempo somos nosotros. Las sociedades humanas y las personas, y efectivamente todos los que dependen de nosotros. Por tanto, tenemos que aprender de la naturaleza. ¿Y qué es lo que la naturaleza hace? Y pone en superficie siempre, en la interfaz atmósfera, aire, agua, roca. ¿Qué se empeña en hacer la naturaleza siempre? Un suelo. Con los cadáveres de los animales, con los residuos de la alteración de las rocas, la naturaleza no los separa, sino que los mezcla y hace un suelo. Fijaros que toda la gestión de residuos nos dice la materia orgánica para aquí, la materia inorgánica para allá. Pues mira, no. La naturaleza pudre los cadáveres, los pudre con los minerales de la arcilla, con los cationes metálicos, con el agua y con los fosfatos, con los aniones, mezclando el mundo material orgánico y el inorgánico. Es la mezcla continua de orgánico más inorgánico lo que hace el suelo, lo que permite el foco de mayor biodiversidad de la biosfera. Sabéis todos que la mayor reserva genética está en el suelo. Sabemos todos también que donde hay más fijación de carbono en sistemas sólidos terrestres es en el suelo. Sabemos todos que la mayor parte de la alimentación humana depende del suelo. Sabemos todos que es el único sistema tampón que puede frenar, mitigar la velocidad con que circulan los elementos contaminantes. Y sabemos todos que agua, aire y biota somos sensibles porque no tenemos capacidad tampón. Y lo único que nos puede proteger es un suelo con una enorme capacidad tampón y capacidad productiva. La biosfera se empeña, sale un material volcánico y ya puede tener el arsénico que quieras, el níquel que quieras, todo lo que quieras de concentraciones elevadas
que se va a empeñar a base de meter polvo encima y a base de meter cadáveres encima, se va a empeñar en hacer un suelo. Y lo va a conseguir. La biosfera pone un suelo siempre. Tardará 10 años, 1000 años, o 10 millones de años, o 100 millones de años. Pero tiende a hacer suelo en superficie de contacto de la parte exterior de la gea. La naturaleza hace suelo y hace humus. Algunos ya discuten el último término. Para muchos hay suelo y materia orgánica de suelo. El concepto de humus, sabéis que es un concepto latino que deriva también de la observación de los clásicos, de la ciencia clásica greco-romana, en donde se creía que cosa igual alimentaba cosa igual. Es decir, la teoría del flogisto. Y entonces se decía que, lógicamente, para alimentar los organismos del suelo había que hacer algo parecido a ellos, que era el humus. El humus hoy en día está en discusión. Para muchos científicos el humus no existe. No existen los ácidos fúlvicos ni los ácidos húmicos, ir borrando eso de las clases de afología. No existe. Os invito a que veáis un artículo que va a ser publicado, un artículo extenso que va a ser publicado en Advances in Agronomy en el mes de diciembre que viene, en donde ya todo esto que viene discutiéndose, no solo por nosotros, sino muchos por predecesores como Senesi, gente que lleva mucho tiempo trabajando en materia orgánica, que se han dado cuenta que eso del humus, ácidos fúlvicos y ácidos húmicos, es un camelo berebere. Es una idea romántica, que además permanece, pero que no tenía sentido porque permanezca, porque nunca le encontramos la fórmula química. Siempre decíamos que era una mezcla, un polímero, un no sé qué, pero entonces si no tiene fórmula química no tiene una esencia individual. Pero es que además decíamos, no, pero es que más o menos va a tener siempre carbono, hidrógeno, oxígeno en distintas proporciones, un poquito de nitrógeno, un poquito de tal. Sí, es verdad, pero eso es materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo es un caos, así lo llamó Senesi. Es un caos de elementos biogénicos. Y no hay estructuras fijas como para definir moléculas a las que llamemos ácidos húmicos y fúlvicos, sino que es un caos mezclado todo en un totum revolutum, en donde hay lípidos, en donde hay proteínas, en donde hay hidratos de carbono, todo mezclado. Y a su vez, estabilizado por los inorgánicos. Sin los inorgánicos no habría estabilización. Sin la materia mineral, la materia orgánica sola se pudre. Es el contacto materia orgánica con materia mineral lo que hace que la materia orgánica dure más, se vuelva cada vez menos lábil y se vuelva cada vez más recalcitrante. Por tanto, seguir gestionando materia orgánica sola, sin mezclar con materia orgánica, con materia inorgánica, pues bueno, vale. Se puede, todo se puede. Podemos aprender de los suelos a hacer humus. Podemos aprender a hacer suelos. Yo digo que el edafólogo, desde mi visión actual, el edafólogo durante mucho tiempo se dedicó, en primer lugar, a estudiar los suelos. Lógico. No sabíamos nada, había que estudiarlo. Segundo, a comprenderlos. Comprender qué propiedades tienen, por qué este es diferente de aquel, por qué se forma, a qué velocidad evoluciona, qué propiedades tiene, etc. Comprender. En tercer lugar, tratar de mejorarlos. Abonamos, incorporamos, tratamos de conservar la estructura, tratamos de luchar contra la erosión. Entonces, queremos conservarlos, queremos mejorarlos. Y actualmente tenemos que hacerlos. Porque si no hay suelo, pues habrá que hacerlo. Bien, eso que en industria nos parece normal. Hacemos una cosa y hacemos un aparato técnico. El suelo es un tabú. El suelo es un tabú porque el edafólogo consideró durante mucho tiempo que el suelo lo hacía la naturaleza durante miles y miles de años. Y no es verdad. La naturaleza puede hacer un suelo, pues mirad, con la gota fría esta que cayó ayer con Valencia, y si visteis los barrizales que se iban moviendo por allí, ese material, una vez que se deseque en una rambla, dentro de 4 meses tiene plantas encima. Y está haciendo ciclos edafogenéticos. Lo que tenemos es un suelo bebé, un suelo inicial, un suelo incipiente, que se ha formado en nada, en un proceso de sedimentación. Viene un depósito de lodo y se pone aquí, y mañana tenemos plantas. Están las cenizas volcánicas del volcán Teneguía ardiendo todavía, y ya está en el medio el pino canario creciendo.
ardiendo todavía, casi con humo, echando humo, y el pino canario ya está allí trabajando y haciendo suelo. Un suelo incipiente. Por eso la clasificación americana habla de lo que se llaman los suelos entisoles, es decir, que son prácticamente igual al material de partida, los suelos inceptisoles, los suelos que están comenzando a ser, que están empezando a ser, y luego los suelos muy viejos. Lo que lleva mucho tiempo es hacer un suelo muy viejo. Claro, como en todo, en la naturaleza, lleva mucho tiempo volverse viejo. Lleva mucho tiempo. Pero bueno, hay que llegar a ello. Si se llega, es mejor que no llegar. Por tanto, de alguna manera tenemos que aprender que los suelos, como todo, se puede hacer. Eso sí, no podemos hacer, y también a lo mejor pensando más y siendo más científicos, mis discípulos del futuro, pues serán capaces de hacer hasta suelos viejos. Pero hoy por hoy podemos hacer suelos jóvenes, suelos incipientes, cuyas propiedades se parecen muchísimo a las del material o la mezcla de materiales de partida. ¿Qué ventaja tiene hacer un suelo? Pues que ya podemos partir de materia orgánica mejorada y de materia mineral mejorada. Podemos coger lo mejor de cada casa y juntarlos, con lo cual tendríamos desde el principio el suelo con las propiedades que nosotros queramos. Eso es lo que llamamos hacer tecnosoles a la carta. Hacer el suelo que tú necesitas para una misión determinada. Por ejemplo, si yo tengo que controlar un exceso de arsénico, hago un suelo que tenga tal capacidad de absorción de arseniatos y de arsenitos que el arsénico no se mueva. ¿Por qué es importante que no se mueva? Pues ya lo decía Rommel en la Guerra del Desierto. Tanque quieto, tanque muerto. Contaminante quieto, contaminante parado, contaminante medianamente solucionado. Lo peor de un contaminante es que se mueva, que cambie de un sitio a otro, del agua a la biosfera, de la biosfera a través de la cadena trófica. Pues exactamente parar es media solución. Como decíamos en química, el profesor de química analítica decía que problema disuelto, problema resuelto. De alguna manera. Bien. Pero efectivamente podemos aprender de los suelos. Hay más de 300 grandes tipos de suelo y más de 30.000 subvariedades, etcétera, etcétera. Por tanto, hay muchos suelos para poder aprender de ellos. Decía Falú, uno de los gestores alemanes de la ciencia del suelo, el suelo es piedra vieja, piedra podre y en camino de ser nuevamente piedra. Qué cosa más bonita para decirle un tío del siglo XVIII. Estaba hablando del ciclo de la materia, de cómo la roca se transforma en suelo, el suelo en sedimento, el sedimento en suelo o en roca de nuevo, cerrando ciclos. Ciclo biogeoquímico que ya era capaz de entender un tío del siglo XVIII. Y efectivamente, el suelo es igual a los residuos, que también está inspirado, eso es mío, pero está inspirado en Falú. El suelo es la mezcla de residuos de alteración de rocas, más los cadáveres de los animales y los vegetales. Pero algo tiene el suelo diferente a esa simple mezcla. El suelo genera microestructura porosa. Genera una estabilidad, un cuerpo que tiene microestructura porosa. Y al generar esa microestructura porosa en los huecos, permite la instalación de toda una cadena de organismos vivos. Más de 1 millón de bacterias en 1 gramo de suelo. Más de 100.000 actinomicetes en 1 gramo de suelo. Esa cantidad enorme de organismos viven porque el suelo tiene estructura porosa. Pero es que el suelo filtra, el suelo deja pasar el agua, el suelo retiene contaminantes gracias a que tiene estructura porosa. Por tanto, la simple mezcla no llegaría. Tenemos que tener la estructura edáfica porosa, como nos hace la naturaleza, para poder convertir lo que es una mezcla en un suelo. Tenemos también, de alguna manera, que el suelo evoluciona en busca del equilibrio termodinámico. El suelo, una vez formado, no se queda quietecito, envejece. ¿Y cómo envejece? Buscando el equilibrio termodinámico. Todos aquellos materiales del suelo que no estén en equilibrio con las condiciones ambientales del sistema en que se encuentran, se van a tener que transformar para convertirse en otra cosa más estable. Como también decía Gibbs, hay que gastar lo que nos sobra. Hay que quedarse a cero. Energía termodinámica de Gibbs y principio fundamental de la ciencia. Un suelo, por tanto, evoluciona. Un suelo evoluciona desde que nace, al principio, pequeñito, un depósito de partículas encima, una roca que está alterada, un loess, un sedimento, y luego empieza la vegetación.
Y esa interacción suelo-vegetación se va dando durante todo el tiempo. ¿Quién empieza colonizando ese medio? Pues las plantas pioneras, siempre. Las plantas que hacen suelo no son las que se llaman las plantas finales, no, son las pioneras. Decía alguien que el suelo es un producto de los hongos. Pues casi lo podríamos decir. Los hongos, con sus ácidos liquénicos, con sus ácidos fúngicos, y los líquenes, con sus ácidos liquénicos, agreden a los minerales y saltan elementos que luego a su vez constituyen y van formando los agregados. Quien hace los suelos en su momento inicial son fundamentalmente los organismos agresores, los que sueltan ácido cítrico, los que sueltan ácido oxálico, cuanto más, mejor. Esos ácidos orgánicos que pueden llegar a tener pH 3,5, 3,2, 3,1 algún ácido, o como el agatis, el pino de Kauri, el neozelandés. Aún esta mañana le recordaba a Marta Camps, antigua profesora de aquí, le recordaba esta mañana mandando un correo: oye, fíjate en el bosque de Kauri del norte de Nueva Zelanda, porque las hojas dan pH de oxidación de 2,8. Es decir, que cuando las hojas del pino de Kauri caen al suelo, al oxidarse, pueden dar localmente un pH de 2,8. Y eso corroe a todos los feldespatos, a todas las plagioclasas, a todos los ferromagnesianos, y gracias a esa corrosión se liberan los elementos nutritivos necesarios para las plantas. Es decir, que el suelo lo hacen los pioneros, los hongos sobre todo. Pero luego, efectivamente, se genera una diferenciación progresiva del suelo y una diferenciación también de la vegetación, que cuando el suelo es profundo, cuando tiene buena capacidad de retención hídrica, cuando tiene muchos nutrientes alterables, aunque ha perdido otros muchos, pero todavía la mayor parte de los nutrientes los tiene en forma asimilable. Es decir, cuando llegamos y decimos, este es el suelo clímax, esta es la vegetación clímax. Ese es el óptimo natural de un momento determinado, pero que es efímero. Decimos, es que el bosque de Alledo, de no sé dónde, de Rudadú, va a quedar para toda la vida. Pues mira, no. Los franceses, por ejemplo, del INRA, han descubierto que los mejores suelos de bosques forestales en este momento son las antiguas granjas de los romanos de la zona. ¿Por qué? Porque habían dejado allí muchos excrementos de animales, muchos cadáveres de animales, y habían hecho agricultura. Esa agricultura abandonada durante cierto tiempo ha permitido pues, que los grandes bosques de Francia de este momento, y eso lo escribe el INRA de Champenoux, de los Vosgos, a través de gente como Jacques Ranger, como Etienne Dambrin, etcétera, etcétera. Bien, de alguna manera veis que efectivamente llegamos a un óptimo, pero luego inevitablemente viene la caída. Amigo, todo lo que se desarrolla parece que envejece. Y efectivamente se empiezan a perder propiedades, el suelo sigue siendo profundo, sigue siendo adecuado, pero decae. Y ese decaimiento puede llegar hasta el decaimiento que llamamos estado gérico, que es el suelo ya envejecido totalmente, los suelos géricos, en donde solo una sabana de poca demanda y poca capacidad productiva, poco soporte biogénico, puede existir. ¿Ven? Esto es muy importante, es el ciclo natural. Pero los brasileños lo han roto. Los brasileños, a partir de los años 80, en el que tuve oportunidad de trabajar con la Universidad de Sao Paulo, en las que se llaman los cerrados, los campos de cerrado, se han dado cuenta de que este proceso de envejecimiento se produce porque todos los minerales primarios que tenía la roca se han destruido y se han llegado hasta el final a un sistema que se llama el sistema residual, nombre que le dio mi profesor de geoquímica, el profesor Ward Chesworth, de la Universidad de Guelph, en Ontario. Pues bien, Chesworth llegó al convencimiento que un suelo cuando envejece es porque ha perdido todo su calcio, todo su magnesio, todo su potasio, le queda hierro y aluminio, pero aún encima ese hierro y aluminio bloquea el fósforo y por tanto es viejo. Entonces a los brasileños y a Chesworth se le ocurrió decir, ¿y por qué no le volvemos a meter minerales jóvenes? Es decir, como si dijéramos, ¿por qué no le metemos un poco de células madres? Esto que está tan de moda actualmente. Pues le metemos un poco de células madre, ¿y qué es células madre? Pues minerales primarios. Volvemos a meterle basalto molido, porque lleva plagioclasas y ferromagnesianos. Volvemos a meterle minerales primarios alterables para que vuelva a tener con qué volver a rehacer ciclos. Pero el colmo ya del éxito de los brasileños, además de moler roca y añadir roca triturada, fue cuando se dieron cuenta que los residuos
de fabricación de lo que para mí es una maravilla brasileña, que es la cachaça, de ahí viene la caipirinha, evidentemente, pues con una cachaça hay un montón de residuos. Por cada litro de alcohol, 10 litros de vinazas. Esas vinazas se iban directamente a los ríos brasileños. Consumían todo el oxígeno del río. Destrozaban todos los peces. He visto peces con esqueleto óseo, precambrianos, vivos todavía, que todavía se conservan, totalmente eliminados de ríos como el río Piracicaba en el estado de Sao Paulo, y muchos más. Es decir, que eliminaban la vida acuática. Entonces se les ocurrió a los brasileños que por qué al lado de cada fábrica no hacían un redondo de suelos en donde se iban a echar los residuos, y le llamaron áreas de sacrificio. A las áreas de sacrificio, cuando se dieron cuenta los suelos de las áreas de sacrificio, resulta que empezaban a producir más caña de azúcar que todo el resto de la fábrica, del campo de alrededor. ¿Qué había ocurrido? Lo que había ocurrido es que el problema de los suelos viejos no solamente es que no tengan minerales, es que sus superficies son superficies oxídicas con carga positiva. Al tener carga positiva no hay capacidad de cambio, no hay capacidad de retener iones, y además la superficie oxídica fija fosfato. Al meterle la vinasa, el carbono que está disuelto en la vinasa se absorbía sobre la superficie, rodeaba el agregado, y la carga pasaba de ser positiva a negativa. Y al ser carga negativa, se pueden fijar cationes y no hay fijación de fósforo. Esto ha hecho que Brasil pasase del libro de Privavesi, en donde se decía que el futuro de Brasil era estremecedor, porque los suelos estaban viejos y envejecidos y no valían para nada, a que hoy los brasileños digan que eles son o graneiro do mundo. Eles son o graneiro do mundo. Ben, es importante todo este tipo de conocimientos en donde experiencias, a veces por azar o no por azar, movidas por el conocimiento científico, nos permiten aplicar muchos conocimientos basados en los suelos. Y voy a acabar con 3 cosas nada más, porque tampoco quiero aburriros, viendo en primer lugar cómo es un compost y un estiércol. Polisacáridos, cadenas alifáticas, productos aromáticos y cadenas y polipéptidos. Solos. Destrucción. Va a durar menos de 3 años. Dejáis un cadáver suelto por ahí adelante y veis lo que le ocurre. Bien, pues eso es lo que le pasa a la materia orgánica si no se mezcla con la inorgánica. Si se mezcla con la inorgánica, y ya simplemente con la mezcla más simple, si metemos cationes metálicos ahí, en el medio, son esas bolitas rojas que he metido ahí, inmediatamente esa materia orgánica que se iba a destruir en 3 años puede durar 1000, 2000, 3000. La media de la materia orgánica de Galicia, de los suelos del granito, es 4000 años. ¿Y por qué? Porque entró un cationes metálicos. Ese catión metálico une a las moléculas orgánicas, forma uniones con eso y los estabiliza. Y la naturaleza ha utilizado 3 grandes cationes para flocular y para estabilizar: calcio, hierro y aluminio. Calcio en los suelos de tipo chernocénico, los chernocen rusos; hierro en los suelos brasileños, por ejemplo; aluminio en los suelos gallegos. Esos 3 elementos bastan por sí solos para metaestabilizar. Por tanto, la simple mezcla de residuos orgánicos con hidróxidos de aluminio solubles genera metaestabilización. La simple mezcla. Si aún encima le damos la estructura y hacemos que la interacción sea más intensa, formando complejos, más durabilidad. Bien, tenemos por tanto cómo hace la naturaleza con los cationes metálicos. Pero la naturaleza además ha aprendido a metaestabilizar pues con arcillas cristalinas, kaolinitas, vermiculitas, esmectitas, todo eso metaestabiliza. Y también con oxidróxidos de hierro y de aluminio. Los hidróxidos de hierro, los hidróxidos de aluminio también, no solo los cationes, también metaestabilizan. Y sobre todo los campeones de la metaestabilización son los amorfos. Cuando hay amorfos, los amorfos, aquí los tenemos representados por fragmentos aromáticos, serían estos. Los materiales de bajo grado de orden serían estos.
¿Qué son los amorfos? Pues son silicatos como la caolinita, pero no cristalinos. Al ser no cristalinos, tienen una enorme superficie específica y una enorme reactividad. Y unas propiedades extraordinarias. Por ejemplo, un amorfo, si hoy tenemos el amorfo y ha llovido durante los últimos 6 meses, absorbe una enorme cantidad de agua. Son hidrofílicos. Si pasa un periodo de desecación muy fuerte, se secan y se convierten en hidrófobos. Cae la lluvia y no moja. Pueden retener desde enormes cantidades de agua a no retener absolutamente nada dependiendo de cómo estén. Pero un amorfo puede fijar fosfatos, puede fijar metales, puede fijar moléculas orgánicas, o no, dependiendo de su carga. Y la carga es variable dependiendo del pH. Por tanto, manejando los amorfos en sus diferentes condiciones, podemos hacer maravillas, verdaderas maravillas. Realmente la investigación actual es muchas veces reacciones de absorción producidas por nanopartículas. Bien, tenemos el mundo abierto, y ha abierto unos suelos que aparecieron por primera vez en Japón, a los que los japoneses le llamaban suelos negros, y que eran los suelos típicos de los bosques japoneses, derivados de cenizas volcánicas, y a los que los norteamericanos, cuando llegaron en el 45, le llamaron Ando, porque los japoneses decían Ando, suelo negro. Bueno, pues ahora tenemos los andosoles. Los andosoles son precisamente los suelos más maravillosos porque tienen propiedades variables en función del pH en que se encuentren. Manejar ese mundo hasta llegar, por ejemplo, a poder hacer nanopartículas amorfas, que se pueden hacer, las están haciendo en Valencia ya, departamentos de química inorgánica, están haciendo zeolitas no cristalinas y alofanas no cristalinas. Por tanto, vemos que el mundo avanza hacia una aplicación de los conocimientos derivados de un tipo de suelo que lo descubrió el general MacArthur, porque el general MacArthur fue el que hizo la ley de agricultura japonesa reciente. Fijaros, los japoneses llevaban un montón de siglos peleándose porque no se ponían de acuerdo para ordenar su agricultura, y se la ordenó el general americano que entró allí. Bien, de alguna manera es importante que veamos que todo esto, todos estos sistemas se pueden conocer, se pueden estudiar, y que hay muchísimas cosas con las cuales podemos aprender todavía más. Y con ello me voy a trasladar un poco hacia adelante y voy a poner el suelo gallego por excelencia en cuanto a retención, que es lo que llamaban los edafólogos antiguos llamaban el ranker atlántico, que ha sido una palabra venerable y que los franceses discutieron mucho con Francisco Guitián Ojea. Francisco Guitián Ojea decía que era un suelo de aluvión, de aporte, y los franceses decían que era un suelo criptoposólico, es decir, que era un posol escondido. Bien, hoy sabemos que los ranker atlánticos gallegos tienen materia orgánica, como veis ahí, de más de 1000 años de tiempo de residencia del carbono. O sea, que es un modelo. ¿Cómo lo hace? Cadáveres de vegetales y animales mezclados con aluminio y arcillas. Tan sencillo como eso. Estructurado. Bien, ese suelo no es nada comparable con este. Es el campeón que de momento no hemos logrado que le gane nadie. Tiene materia orgánica medida de más de 40.000 años. Está en Minas Gerais y es un suelo que se forma de una manera muy especial. Está bajo la mata atlántica, y la mata atlántica, sabéis que es como la mata amazónica, pero que cuando llueve, el dosel y las plantas epífitas hacen que todo esté oscuro, en su interior uno entra y no ve nada, tiene que acostumbrar la vista para poder ver algo dentro de la mata atlántica, pero que cuando llueve y caen rayos, entonces arde a muy baja temperatura, porque hay mucha humedad, y entonces en vez de combustionar, piroliza. La pirólisis. La pirólisis es otro de los grandes inventos naturales, porque lo ha hecho la naturaleza en la mata atlántica para hacer ese suelo que tiene más de 1,5 metros de materia orgánica en el medio de Minas Gerais con el calor que hace, 44-45 grados de temperatura, cuando trabajábamos ahí, y efectivamente esos ácidos pirolinosos se unen ¿a quién? A los óxidos de hierro, a los hidróxidos de aluminio y a la caolinita. Y esa unión de materia orgánica mineral es tan fuerte que dura 40.000 años. Este suelo actualmente, ¿para qué lo están utilizando los brasileños? Pues para papaya. Es el mayor productor de papaya de Minas Gerais. Bien,
Veis, por tanto, que cosas que hace la naturaleza, que nosotros podemos imitar, que podemos copiar, nos pueden ayudar a entender cómo gestionar mejor para hacer, pues eso, nuestro tratamiento de residuos, que no le llamaría yo residuos, y diría que a ver si me ayudáis a decir que no hay residuos. Lo que hay son materiales fuera de sitio y en el lugar y en la forma inadecuada. Y eso tiene solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por esta fascinante charla, la verdad. Yo no quería pisarle la intervención a Elvira, pero Felipe fue mi primer profesor en primero de biología, me explicó geología y fasciné incluso con la cristalografía. Que ya es difícil. Que ya es difícil. Con lo coñazo que es la cristalografía. También estudié algo de suelos, pero finalmente la Carla Tiralmonte y la genética son lo que me llevó a tocar. Entonces, una cuestión que a mí me parece fundamental y que yo creo que hay que decir de tu charla es el salirse y la inteligencia que hay detrás de todos los razonamientos que haces y salirse de los clichés que la gente maneja con tanta facilidad y que lleva a ser polémico, pero que yo creo bendita polémica en estos casos. Bueno, tenemos tiempo para unas preguntas y debate, antes de tomarnos un pichito y hacer preguntas. Mientras pensáis la pregunta, digo que Paulinho llevo sobresaliente. Y Elvira también. Por supuesto, por eso me pelotean ahora. Venga. Animaros. Yo preguntaría sobre el problema de los plásticos, visto como recurso, no como problema, o sea, ¿cómo afrontar el problema de los plásticos? Das en la llaga, ¿eh? Bueno, el problema, los plásticos, como diría el otro, de alguna manera han sido inevitables y han servido para muchas cosas. Sin plásticos probablemente hubiera muerto una mayor cantidad de población por enfermedades infecciosas en los alimentos, por degradación de los mismos alimentos. Es decir, que los plásticos han cumplido una función. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente, como todo, es una cuestión de cantidad. Eso ya nos lo sabía y nos lo explicaba Paracelso, aquel alquimista maravilloso que predicó en Santiago, muchos no lo saben, pero predicó en la plaza de Platerías. Paracelso decía que el veneno es la dosis. El problema no es un poquito de plástico. El problema es si metemos muchito plástico y además lo metemos en los sitios más sensibles. Es decir, darnos cuenta que el sistema biosférico no tiene la misma sensibilidad en todos los compartimentos. Hay compartimentos muy sensibles. El compartimento más sensible es la vida y el agua. El siguiente compartimento de sensibilidad es la atmósfera. Y el compartimento que tiene capacidad tampón y el único que tiene capacidad de retener es el suelo. Es decir, un plástico enterrado en un suelo no es ninguna maravilla, pero es mucho menos dañino que en el mar de los Sargazos. No sé si me explico. Entonces, como los plásticos, lamentablemente, creo que no van a desaparecer en muchos años, porque son necesarios para otras muchas cosas, ¿no? De hecho, tenemos uno de los grandes investigadores de plásticos nuevos de hacer plástico, lo tenemos aquí en Galicia. Mucha gente lo desconoce. Es una fábrica que está en Valdoviño. Están haciendo plásticos a partir de lignina, actualmente. A partir de ligninas. Y ya han hecho plásticos anteriormente a partir de hemicelulosas y cosas de este tipo. Los plásticos van a seguir. Ahora, otra cosa es los controles. Y, sobre todo, el control de a dónde van esos materiales y en qué cantidades van esos materiales. No puedo ofrecerte mucho más. Tampoco he trabajado sobre la degradabilidad de los plásticos. Pero, yo insisto, muchas veces la frase de Paracelso me viene a la cabeza. El problema es la dosis. ¿Más? ¿Más? Explicamos todo también. Y no generamos debate con lo que a mí me gusta. Bueno, pues en todo caso, pues espero que no haberos aburrido demasiado. Podría haber seguido hablando mucho más tiempo, pero dada la hora, entiendo
que no es conveniente. Yo creo que me faltan 100 diapositivas todavía por pasar, pero mejor lo dejamos aquí y hasta otro día. Muchas gracias por la atención.